Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Hola. Panterapia Podcast. Y hoy, como los últimos viernes, estamos aquí en Punto Vareta Café, muy contentas, rodeadas de bonitas cosas tejidas, de muchos estambres, ganchos, agujas y demás. Y aquí tenemos a Selene que nos va a decir la dirección. Ok, y está San Fernando 194 en el centro de Tlalpan. Exacto. Vengan a visitar, está muy bueno el café, los tés, la comida, todo. Se los recomendamos ampliamente. Y tenemos talleres de tejido que van a ser amigurumis y club de tejido y hacer sus llaveritos y cosas para el Día de Muertos y flores para contra la violencia hacia las mujeres. Así es que entren a Punto Vareta Café en Instagram y ahí está toda la programación y les esperamos. Y hoy, como cada viernes, vamos a platicar alrededor de una pregunta que en esta ocasión va a ser Selene. Yo me quedé pensando como, quiero que me cuenten su experiencia y si no, qué se les ocurre de cómo acompañar a las niñas y a los niños que llegan a los espacios terapéuticos por cualquier tema que les traen sus papás, sus mamás, abuelas, qué sé yo, quien esté acompañando. Y entonces, ya que están los niños y las niñas ahí, ¿cómo les acompañamos sabiendo que están estas personas adultas presentes en la vida de los niños? Y que a veces son estas mismas personas que quienes los y las llevan al espacio terapéutico, son a veces quien impacta en sus vidas, quien a veces los ponen en situaciones o quienes pueden generar estas situaciones por las cuales llegan a la consulta. Entonces, ¿cómo acompañan a las niñas y a los niños y a estos entornos en donde se desenvuelven? Pues yo me formé como terapeuta familiar. Entonces, pues desde ahí, la primera cosa que se me ocurre es que más bien creo que es importante que lo diga. Yo no veo a niñas y a niños en terapia individual. Siempre que les veo con sus familias. Entonces, y desde que llegan a terapia, o sea, cuando me preguntan, oye, ¿ves niñas? ¿Ves a las infancias? Siempre les digo, sí, pero con la familia, ¿no? O sea, como no los trato por separado. Y creo que es y lo pongo en la conversación porque pues eso pasa, ¿no? El contexto de cualquier niño o niña va a influir muchísimo en lo que le está pasando. Incluso si es algo que podríamos pensar que es más neurológico o no sé, que no tiene que ver con lo social, siempre el ambiente en el que está esa persona va a impactar en cómo va desarrollándose y como en las herramientas que puede tener para enfrentar lo que le esté pasando en la vida. Que sí es importante tener un diálogo abierto con esas personas adultas que están en terapia, digo que están alrededor de la personita niña que está en terapia. Yo la verdad es que creo que igual tocaría como evaluar en cada caso si es que les vendría bien estar en una terapia familiar, además de que la niña o un niño esté en una terapia individual. Y eso, porque sí, pues creo que puede ser muy frustrante y difícil trabajar solo con la infancia y no tener acceso al diálogo o no poder tener como una reflexión en conjunto, un impacto con las personas adultas que están a su alrededor. Y ya de ahí se extiende, ¿no? No es nada más como la mamá, el papá, sino las personas con las que convive, incluidas las personas de la escuela. Lo que sí también hago es, cuando es algo que tiene que ver con lo escolar, pues tengo contacto con las personas de la escuela, ¿no? Puede ser alguna maestra, la psicóloga de la escuela, si es que hay,
o las directoras, directores, etcétera. Entonces, pues eso, creo que es invitar al diálogo a todas las personas que están involucradas. Primero decir que yo no trabajo con infancias, ¿no? Entonces mi opinión, no le crean mucho, no sirve de nada. No, o sea, pero bueno, creo que por eso no trabajo con infancias, ¿sabes? Justamente porque, o sea, lo que sí me topo con adolescencia sí trabajo. Y ahí pasa, pero siento que en niveles más manejables, ¿no? Como al final el mundo del adolescente y más específicamente de la niña y el niño está que casi determinado por su contexto familiar, escolar y demás, pero la familia con un peso muy, muy importante. Entonces, yo también soy terapeuta sistémica y claro, es como, es común, no trabajo con infancias, pero sí he trabajado en algunos momentos, como detectar que las dinámicas familiares, que el malestar de ese niño o esa niña, las causas por las cuales llegó a terapia, muchísimas veces tienen que ver con las dinámicas familiares, con los vínculos familiares, con las relaciones, el caso típico que van a encontrar en todos los libros de terapia sistémica, la mamá y el papá tienen broncas de pareja y eso desencadena en un síntoma o en una conducta conflictiva en una hija o un hijo, ¿no? O sea, eso, como que al final, sí, tal vez cuando somos adultos o vamos creciendo, esas dinámicas familiares, tenemos como un poquito más nos siguen afectando, pero podemos tener un poquito más de rango de movimiento, de mirar críticamente y tomar decisiones. Creo que las niñas y los niños no están aún en esa posibilidad y eso, o sea, por eso creo que trabajar con ellas y ellos, no creo que no sirva trabajar con ellas y ellos sin su familia, yo creo que sirve porque pues les puede dar bajas o pueden encontrar herramientas, pero que mientras sigan perteneciendo a ese contexto con esas dinámicas, es muy difícil que algo cambie de manera importante en esa niña o ese niño, ¿no? O sea, que lo que le genera angustia, que le está llevando a terapia, pues tendría que moverse algo para que dejara de generarle angustia, ¿no? Y entonces por eso creo que la terapia familiar es una opción. Y si no, o sea, sí, porque también pasa mucho, ¿no? Que las familias focalizan en la niña o el niño el conflicto, ¿no? El problema no es la familia, ¿no? Todos estamos bien, excepto esta niña que va pésimo en la escuela o excepto este niño que muerde a sus compañeros, ¿no? Y entonces es más fácil señalar a la niña o al niño y llevarlo a terapia y sentir que estoy haciendo algo que responsabilizarme de de cómo yo estoy contribuyendo a que mi hijo muerda a sus compañeros, no sé, por decir, ¿no? Entonces, eso, como creo que aún si no se trabaja de manera familiar, es importante considerar a la familia, invitar a las mamás y a los papás, involucrarlos de alguna manera, no dejarles que crean que el problema es su hijita o su hijito, sino exacto, que lo va a arreglar solita con su terapeuta, sino involucrarlos, ayudarles a mirar cómo lo que ellas y ellos hacen afecta a esa, o en la escuela o algo, pero algo está viviendo esa niña y ese niño que le llevan a terapia, ¿no? Y entonces eso que creo que una parte importante es que las personas adultas alrededor de esa niño se responsabilicen de su parte, ¿no? En ello. Me parece muy difícil justo eso. Con los adolescentes me pasa que es como, el contexto está bien difícil y esta persona no tiene la posibilidad actual y faltan años para que tenga la posibilidad de salir de ese contexto, de generarse otras condiciones y puede ser frustrante y me imagino que con las niñas y los niños pasa también mucho, ¿no? Igual que Moni, pues yo tampoco trabajo con niños. Y yo no trabajo con niños porque me enojo mucho. No con las niños, sino con los papás. No, las niñas me parecen maravillosas, pero los papás luego yo los quiero ahorcar, ¿no? Es como,
O sea, y estaba como tratando de recordar qué información tengo. Recuerdo que un maestro que ya falleció, que me dio clases en la licenciatura, decía, si compones a los papás, compones al niño, decía. Yo no sé si estoy de acuerdo con esa afirmación, como con el término componer, pero, o sea, creo que precisamente por eso, ¿no? O sea, tienes una parte como muy frustrante, como las reacciones de los adultos que están a cargo de la crianza de una niña, un niño, una niña, ¿no? Sobre todo porque, digamos, ¿qué es lo que yo como adulto entiendo correcto? Y entonces si lo entiendo correcto, me da orgullo. Y entonces ese orgullo lo aplico a la crianza de mi hija, digamos. Y a veces eso que me provoca orgullo no es algo que haga bien. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, pues algo así como en género, digamos, que reprimir las actitudes sexuales de las niñas, por ejemplo. O sea, como que alejarlas de todo eso, que se vuelven adolescentes, se les reprime y causa como orgullo en los padres, ¿no? Como de, es que yo no permito que haga esto, que haga aquello, ¿no? Y entonces es como decirle, pero le estás haciendo un daño horrible luego también, ¿no? O sea, como... Porque pues una cosa es como protegerles del peligro, otra cosa es privarles del placer, ¿no? O sea, es como... Pero como hay orgullo en esa, porque desde la cultura se entiende que eso es lo correcto, o sea, es como muy fuerte decirle, pues es que su hija adolescente pues lo que quiere pues, es salir con el novio, ¿no? O sea, es como... Y ya, dele condones, ¿no? O sea, es como... Además, bueno, si en todo caso se preocupa mucho, pues dele para comprar sus condones, ¿no? O sea, creo que ese es como el... Bueno, por eso luego también los papás se terminan enojando conmigo, pero por eso no llevan a sus hijos conmigo a terapia. Pero creo que también, pero precisamente en ese proceso, o sea, digamos... O sea, recuerdo, una conducta que, aunque sea destructiva, nos produce orgullo, es muy difícil modificarla. Y si además, o sea, yo estoy imponiendo esa conducta o esa mirada sobre una niña, un niño, un niña, es muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que es como... O sea, que hay que hacer como muchos procesos de trámite para irle diciendo a los papás de, miren, hay que entender esto, hay que ver esto otro, ¿no? Con calma, ¿no? Irles a veces dorando la píldora, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, pues que puede llegar a ser un proceso bastante frustrante. De ahí en fuera, también creo que está bueno que niños, niñas, ¿no? Tengan un adulto de confianza con el que puedan abrirse sin que corran riesgo, ¿no? O sea, creo que eso también es, o sea, creo que no, o sea, aunque no podamos como cambiar su contexto, porque a veces también es eso de cómo le voy a llegar a decir, aunque se los diga, no van a, o lo van a dejar de llevar, ¿no? Porque también pasa eso, si no les gusta, pues lo van a dejar de llevar a la criatura, diría. Incluso fuera de todo eso, a veces sí puede salvarle la vida a alguien tener un adulto, uno que no sea riesgoso, que no sea peligroso, que me dé un espacio diferente, ¿no? Digamos como en el caso más extremo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero de allí en fuera, como ver que va a ser una serie de trámites y estires y aflojes con les adultos, porque ya estamos medio deformados ya de adultos, ¿no? Al final de cuentas. Y que tienen poder sobre la niña, niño, niña. O sea, y no solo es el poder de... O sea, puedo decidir dejar de llevarte terapia, puedo decidir decirte que está bien y que está mal. Tengo bastante poder ahí. Y además, si no reaccionas a como a mí me gusta, tengo poder de castigar, poder de retirarte amor, poder de violentarte, ¿no? Entonces creo que es como... O sea, creo que ese es el reto, como... Hay que desarrollar como muchas habilidades de negociación, ¿no? Casi de ventas, de miren, esto les va a ir mejor, ¿no? Y creo que eso es como o sea, puede ser muy frustrante también. Y yo precisamente porque esa frustración no me gusta,
Porque yo a veces veo cosas y ya quiero pelearme con la gente, ¿no? Es como, ya me quiero pelear con los papás, pues es como, pues por eso mejor no me meto y no atiendo, porque eso al final de cuentas es contraproducente, porque pierdes la posibilidad de atender a la, pues sí, a la persona que está en esa posición de niñez, pues. Pensaba en estos casos en donde la persona adulta no colabora, ¿no? O sea, porque creo que pues hay muchas más posibilidades cuando las personas adultas están como en la misma línea, pueden reconocer lo que hacen, que puede dañar a la infancia o las consecuencias de lo que hacen y quieren como eso, ¿no? Como hacer un ambiente más de colaboración para solucionar lo que sea que haya que solucionar. Pero hay veces que no, hay veces que es más complicado. Y pensaba en esto que decía Gabriel, como que necesitas muchas habilidades de negociación. Y yo pensaba que sí, y como establecer también una alianza con esas personas adultas, ¿no? Tú como terapeuta, establecer una alianza con esas personas, también no siempre se puede, a veces no se puede, pero hay que explorar siempre, creo, esa posibilidad. Y entonces desde ahí ir construyendo, ¿no? Y creo que hay procesos que tardan un montón de tiempo, o sea, los que tienen que ver con violencia, con abuso de poder, con maltrato, pues no es que un día van a llegar y vamos a hablar acerca de por qué no está chido maltratar o los efectos que puede tener eso en la infancia en cuestión y que entonces ya, ¿no? Van a abrir los ojos y van a decir, ok, sí, ahora lo entiendo todo, pues no es así, lleva mucho tiempo, pero igual, creo que es un trabajo que vale la pena hacer. Y sí creo que hay personas que lo hacen y que eso, o sea, puede pasar, ¿no? Que reflexionen y que cambien y que dejen de maltratar. Y hay otras que no, también. Y entonces ahí pienso en que tú como terapeuta puedes ser esa persona adulta que sea un espacio seguro para la infancia, pero que también es súper importante buscar en su contexto quiénes sí son espacios seguros para esa infancia, ¿no? O sea, si hay una adulta o una persona adulta cercana que no lo es, entonces ¿quién sí? Y aliarte con esas personas, o sea, aliarte me refiero a acercarte y encontrar como formas de protección, estrategias de resguardo, de apapacho también, ¿no? O sea, como de ayudarle a transitar a la niña o al niño lo que está viviendo. Y habrá un momento en que esa niña o niño pueda poner el límite que tiene que poner. A lo mejor en ese momento no lo puede hacer, pero otra cosa que pensaba es como lo que sí puede hacer es entender cómo se está sintiendo frente a eso que está viviendo y entender que es comprensible que se sienta así, que su cuerpo le está diciendo algo y que puede ser muy difícil, que en ese momento no puede salir de esa situación, pero que en algún momento lo va a poder hacer. Al escucharles es que pienso en la gran responsabilidad o sea, que nos da trabajar con niñas y niños como terapeutas, igual por eso me escapo. Pero es que sí siento que es distinto, ¿no? Porque una persona adulta es dueña de su vida, también una niña y un niño, obviamente, pero tiene unas posibilidades que la niña y el niño no, y entonces eso me mete una responsabilidad, ¿no? Como de procurar su bienestar, su protección, ¿no? Y creo que está bien fuerte. Y sí, si pensamos en contextos adversos para una niña o un niño, pues está horrible, pues, porque creo que puede ser muy frustrante. Pero no todos los contextos son adversos. A veces, como decía Pau, pues se puede contar con la voluntad de quienes le acompañan, pero eso siento que implica asegurarnos de que está bien en casa, de que está bien en la escuela, y si no está bien en la escuela, toca acercarse a la escuela. O sea, que implica una proactividad y una energía mucho más grande como terapeuta, siento, que el trabajar con una persona adulta, ¿no? Y está bueno reconocerlo, porque hay que tomar esa responsabilidad, ¿no? Porque trabajar con niñas y niños y no tomar esa responsabilidad me parece riesgoso, pues, ¿no? Se queda corto. Ajá. En que a veces también es suficiente con algún tipo de psicoeducación.
¿no? Como poder hablar con esas personas adultas y explicarles tal cual cuáles son los efectos de la violencia, cuáles son los efectos de no permitirle a una niña o un niño que exprese lo que siente, o etiquetarlo, ¿no? También creo que pasa mucho como, es que este niño tiene un problema y entonces pues él tiene que arreglar el problema y tiene, no sé, algún diagnóstico o algo así. Entonces también poder hablar de eso, ¿no? Como de cómo la etiqueta puede afectar la vida de ese niño o niña en cuestión, de cómo podemos hacer como conjunto para trabajar con eso. O sea, hay un montón de cosas que creo que se pueden hablar en ese tenor, ¿no? No, sí, con la escuela incluso, ¿no? Como, o sea, pensaba como en experiencias que he tenido, que es ir a hacer eso, también abogando por esa infancia, ¿no? O sea, al final cuando es necesario hacer eso es porque no está pasando en su vida, ¿no? No está, las personas adultas a su alrededor no tienen esa concepción que ayudaría a que el niño o la niña estuviera más contenido. Entonces, pues hay que hacer esa labor y creo que también ayuda, que a veces podemos dar por sentado como ciertas ideas que pensamos que las personas tenemos como de compartidas y no siempre es así. O sea, y como tener como presente varias condiciones, porque ahorita estaba recordando como a Montessori, ¿no? O sea, como algo que miraba Montessori es que el mundo no está construido para la niñez, ¿no? O sea, decía, todo es tamaño adulto, todo es... O sea, no está a su acceso, ¿no? Y entonces, precisamente como... O sea, creo que... Era Marcela Lagarde, creo que la que decía, tendríamos que anhelar a poder, como al soltar los poderes, ¿no? Y uno de los primeros es soltar el poder de nosotros como adultos frente a las niñas, niños, pero también cómo se equilibra, si hay que cuidarlos, si hay que decirles que no a algunas cosas, si hay que... Pero en ese proceso también es como difícil soltar el poder, y también recordando como partes del desarrollo, o sea, hay una temporada muy clara en la que el niño, niña quiere agradar. Y recuerdo que Claudio Naranjo decía, hay que tener cuidado porque es muy fácil volverse un dictador. O sea, si quiere agradarme es muy fácil volverme un dictador porque entonces pues hace todo lo que se le pida, ¿no? Después ya no, pues cuando se vuelve adolescente y se revela y todo, pero esperemos que no, pero es muy fácil volverse un dictador y es muy fácil acomodarse ahí como adulto. De yo te digo lo que vas a hacer, yo te conozco más que tú a ti mismo, ¿no? O sea, y entonces como ir confrontando a quienes crían con esos procesos, así como decir, no, tú no le conoces más que a sí mismo, ¿no? Tú no sabes, o sea, y también ni siquiera yo ni nadie más que esa misma personita sabe lo que es mejor para ella, ¿no? Porque también tendemos a minimizar tendemos a minimizar sus deseos, sus miradas, sus maneras de procesar, sus maneras de percibir, como, es que no entiende, y entienden más de lo que queremos asumir. Y entonces ir tocando esa humildad de ir soltando el poder como adulto frente a la niñez, que en donde tenemos que ver que no se lastime, pero tampoco le tenemos que imponer cosas. Creo que es un proceso muy retador y muy difícil, creo que para cualquier adulto. Porque además fuimos criados desde eso. O sea, yo voy a tener poder cuando sea grande, ¿no? Que luego, pues ya, otra cosa, pues, pero no tengo poder de nada, auxilio. Necesito un adulto más grande, ¿no? Pero es como... o sea, creo que eso es como lo complejo. Y además que está puesto ahí la construcción de cómo soy yo como papá, como mamá. También, o sea, luego también los hijos pueden ser una construcción narcisista de se vuelve un medio para yo presumir que soy mejor mamá, mejor papá, ¿no? Y que, pues entonces ya no estoy viendo a mi hija, me estoy viendo a mí a través de mi hija. No, es como un proceso muy fuerte. Y entonces creo que sí, cuando acompañamos niñez, se vuelve más fuerte para quienes las acompañan, ¿no? Y creo que también nuestra labor como terapeutas es que podemos decir y se va a escuchar más lo que si lo dice el niño o la niña
no se va a tomar tan en serio. Pero si lo digo yo como profesional, como el terapeuta, tal vez también es posible que a la familia, a los papás les haga más ruido, ¿no? Así como de, ay, o sea, me lo está diciendo un adulto y entre comillas un adulto que sabe de qué está hablando, ¿no? O sea, es como... Entonces eso también aprovecha ese poder para respaldar a la niña, al niño, ¿no? Con esto del poder me quedé pensando en una frase que un día Nicolás nos dijo que le dijo a su papá que le dio algo de comer que no le gustaba, creo que era una sopa. Y le dijo, papá, cuando yo sea grande ya no puedo comer sopa. Entonces, y su papá dijo, sí, así como, hace una gran fiesta, así como, qué emoción. Y me hizo pensar en esto que dice Gabriel, ¿no? Como en el tema del poder, el otro va decidiendo sobre mí, pero cuando yo sea grande, entonces ahora sí yo puedo decidir qué me como, pues, ¿no? Aunque es como dónde está el límite. Y sí, o sea, creo que me ayuda mucho escucharles y sí que me parece que es un reto acompañar a las infancias justo desde estos lugares, ¿no? Porque si son papás o mamás cooperativas o personas adultas cooperativas, pues está bueno, como que puedes avanzar con cierta facilidad, pero cuando no son tan cooperativas o cuando el problema viene de ahí, básicamente de los malos tratos, de las circunstancias, de los conflictos, eso lo hace difícil porque además, pues eso, te traen al niño y a la niña y cuando les dices, pues creo que deberían de venir más seguido, es como, si él es el que está actuando o ella es la que está actuando mal. Entonces lidiar con eso es lo que se vuelve complejo porque es como, ok, vas dando espacio y a veces pues está en la resistencia, entonces lo que tú hagas adentro del consultorio pues está increíble ahí, le da sentido a la niña o al niño cuando estás ahí haciéndolo, pero cuando sale a su realidad es como golpe de no va a pasar, no es verdad, eso que me dices tampoco es verdad. Entonces me parece que eso es lo complejo desde estas respuestas que uno va viendo cuando vas acompañando, ¿no? Aunque trabajes con las familias desde los lugares que estés, ¿no? Pero es como más largo y que poco a poco vayan asumiendo la responsabilidad que les toca, que eso que está viviendo ese niño, esa niña tiene que ver con que están haciendo algo. Eso es lo que me parece un reto, pero gracias por su sabiduría. Gracias. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Déjenos su opinión en la cajita de comentarios, denle a la campanita, suscríbanse, bueno, sus opiniones, si les parece, si no les parece, pregunten también, lo que quieran, pónganlo ahí, pongan corazoncitos, lo que sea. Y síganos en Facebook, Instagram, TikTok y nos vemos y escuchamos como cada viernes. Vean también los capítulos anteriores, hay bastante para ver y escuchar. Y por ahí aparecemos bailando. No es cierto. Busquen en cuál bailamos. Y si la encuentran, nos avisan. Y nos vemos y nos escuchamos como cada viernes a las 6. Chao. Panterapia Podcast.